Bienvenidas a todas a este segundo episodio de nuestro podcast Entre Nosotras, Bienestar más de 40. ¿Por qué Entre Nosotras? Porque, como os decía, es una conversación tranquila, amable, entre dos personas, entre dos mujeres que solamente quieren expresar su información, sus conocimientos, en este caso yo, y quiero que tú, como amiga, compañera de trabajo o como si fueras una de mis pacientes, recibas esta información para poder implementarla en tu día a día y ser cada vez más feliz, tener más energía, saber qué cambios te vienen y en qué momento para poder transitarlos de la mejor forma posible. Y si tienes ya síntomas claros y concretos de menopausia, que puedas aprender un poquito más sobre por qué están viniendo o por qué puede estar pasando ese tipo de síntomas y trabajar en pequeños cambios de rutinas, en pequeños cambios de estilos de vida para mejorar esos síntomas y que cada vez haya menos. Bueno, hoy, segundo día de nuestro precioso llamado podcast, quiero contaros un poco, haceros un resumen de lo que habíamos visto en el primer día, de lo que eran las hormonas, cómo era nuestra empresa, cómo funcionaba todo esto, ¿vale? Y ese organigrama de empresa que vamos a utilizar a partir de ahora en todo este podcast. Y luego quiero que veáis conmigo qué puede estar pasando en la menopausia, perimenopausia y menopausia, y posmenopausia, perdón, y hablar un poco de esas tres etapas que son, qué diferencias tienen cada una y ver qué le pasa en ese organigrama para que no estén funcionando bien las cosas o para que unas mujeres tengan muchísimos síntomas, otras tengan muy pocos, algunas los lleven bien, otras los lleven fatal y cómo se puede ir arreglando esas cosas poco a poco, aunque lo veremos en cada capítulo del podcast con diferentes hormonas. Pero sí que quiero que hoy sea como un nivel general de un poco cómo trabajar esa estructura interna de nuestra empresa para que funcione mejor. Entonces, repasito del otro día. Traigo un poco la chuleta hecha para que ya la tengáis. El repaso del otro día que os di. Tú eres la dueña y señora de tu empresa de bienestar, es decir, tú vas a ser la que seas la jefa, la que tengas los beneficios, pero que también tengas todos los problemas. Con lo cual, si sabes llevar bien tu empresa, tendrás muchos beneficios y estarás muy bien. Si la llevas mal o no sabes cómo gestionar los problemas que pasan en ellas y dejas todo en manos de tu cuerpo, de tus glándulas y demás, vas a conseguir que no tengas el control sobre tus procesos y que seas una mera espectadora y que no puedas hacer nada para los síntomas que te vienen. Entonces, ¿cómo no queremos eso y queremos que tú seas dueña y señora de tu empresa y que cada vez tengas más beneficios, obtengas más cosas buenas? Vamos a empezar por repasar. Tenemos unos jefazos en nuestra empresa. Yo he contratado unos jefazos que son las glándulas. Esas jefazas lo que hacen es coordinar toda mi empresa hormonal, que va a llevar todas las hormonas, va a ayudarme a gestionar todos los procesos del cuerpo, como son dormir, comer, digerir, todo. Absolutamente todo es a través de los mensajes de las hormonas. Con lo cual, yo he contratado a mis jefes de mi empresa que son glándulas. Esas glándulas pueden ser glándula tiroides, que está en el cuello, glándula suprarrenal, que está en los riñones, millones de glándulas que hay pues, por todo el cuerpo, los ovarios, testículos, bueno, en los hombres y tal. Entonces, esas glándulas se ocupan de coordinar y mandar todos los mensajes necesarios a los órganos para que trabajen. Es decir, coordinan a todos los empleados que tenemos en nuestra empresa. ¿Cómo? Pues obviamente, como en todas las empresas, a través de los emails, de esa comunicación interna que hay. ¿Por qué? Porque si se dice algo a nivel telefónico y luego tu empleado dice no, a mí no me has dicho nada. No, eso tiene que estar por escrito, en esos emails, ¿no? Pues esto es lo mismo. A nivel de la sangre entra, estas glándulas mandan unos estímulos químicos, unas sustancias químicas que se llaman hormonas, ¿vale? Y que viajan a través de la sangre en este email que mandan a diferentes órganos. Pues aquí os he puesto corazón, pulmón, hígado, riñones, cualquier cosa, músculos. ¿Y qué hacen? ¿Qué llevan esos emails? Pues ese email lleva una información. Esa hormona manda una información a cada órgano. Que el órgano, cuando llega a esa hormona, ya sabe lo que tiene que hacer, porque cada hormona es un mensaje distinto. Entonces, ¿qué puede ser? Pues una hormona que sea hora de dormir, por ejemplo la melatonina. La melatonina cuando viaja por la sangre llega a los órganos saben que es hora de ir apagando las funciones, reduciendo los niveles de activación para poder dormirnos.
Libera tu energía, pues ya sabemos que el hígado tiene que empezar a mandar glucosa para que todos los músculos trabajen, el corazón empieza a bombear más y demás. Activa tu digestión, pues que el estómago empieza a trabajar, activa su digestión, no solo el estómago, otros órganos que ayudan en las digestiones. Entonces, estos jefazas que tenemos mandan esos emails a cada trabajador para que los trabajadores empiecen a trabajar. ¿Qué puede pasar? Bueno, y los trabajadores que son los meros obreros de nuestra empresa que ejecutan todas las órdenes, eso es lo que pone ahí. Entonces, ahora bien, ¿qué es la perimenopausia? ¿Qué es la menopausia? ¿Y qué es la posmenopausia? ¿Vale? Son 3 conceptos distintos, pero muy fáciles de entender. Cada uno va detrás del otro como en cadena. Perimenopausia, entre 5 y 10 años antes de la menopausia. La menopausia es un día solo en tu vida, que es cuando llevas un año entero sin ciclos menstruales, es decir, tú empiezas a tener desregulaciones en tu ciclo menstrual, un mes sí, 2 no, 3 sí, 3 no, pero cuando ya llevas un año entero, 12 meses sin regla, se dice que ese es tu día cumpleaños de menopausia, es decir, tú tienes un solo día de menopausia. Antes de eso, los 5 o 10 años antes, es la perimenopausia. Y 10 o 5 años después de ese cumpleaños de menopausia sería la posmenopausia. ¿Qué pasa? Que ni en perimenopausia ni en posmenopausia van a ser iguales los síntomas el día 1 de los 5 años al día 5, pues, o sea, en el final de los 5 años, no. Puede haber momentos de esa perimenopausia que tengas muchos síntomas y puede haber momentos que ni siquiera los sepas. En la posmenopausia igual, puede que al principio tengas muchísima sintomatología y a medida que se regulen tus hormonas, mejore la sintomatología también. Entonces, hay una fase en toda la vida de la mujer, en ese proceso de perimenopausia, menopausia, posmenopausia, que se llama el climaterio, que es donde está el clímax de los síntomas de menopausia, es decir, que es el momento cumbre donde más síntomas vas a tener y suele ser alrededor del día de la menopausia entre 3 y 5 años antes y 3 y 5 años después. Es decir, durante esos 3-5 años de perimenopausia y durante 3-5 años de posmenopausia va a ser como el momento cumbre climaterio donde más síntomas va a haber. En la mayoría de mujeres. Habrá mujeres que no tengan casi síntomas porque se han cuidado muy bien, porque saben toda esta información y vais a llegar con muchísima información y poder para controlar vuestras hormonas. Habrá otras que la vida os ha tratado muy mal, habéis tenido muchos problemas, mucho estrés, mala gestión de vuestra vida, malos hábitos alimenticios, malos hábitos de deporte, malos hábitos de sueño, y eso hace que tengáis el triple de sintomatología, ¿vale? Entonces, lo que quiero deciros es que en todas esas etapas, ¿vale? Busco mi boli para luego deciros más cositas, pero bueno, en todas esas etapas quiero que sepáis que puede haber muchos síntomas, pocos síntomas o ningún síntoma. Depende de cada mujer, depende de cada fase que pase, depende del problema que tenga en su vida en ese momento actual o la calidad de vida que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que es importante es que en este organigrama de nuestra empresa algo falla, empieza a fallar. ¿Qué falla? Pues nuestras hormonas. ¿Por qué? Porque pueden pasar millones de cosas. A nivel ejemplo, empresa, ¿vale? Para que lo entendáis. Puede ser que nuestros jefes empiecen a ser vagos, se acomoden en la empresa, empiecen a dejar de mandar emails o manden muy poquitos. Oye, venga, trabaja un poco. Y se lo dice ahí al corazón, venga, trabaja un poquito. Entonces, un descenso del trabajo de estas glándulas, un exceso de mandar emails de estas glándulas, es decir, un exceso de, por ejemplo, estrés, hace que estas glándulas envíen mensajes a lo loco a sus trabajadores, porque ya no saben qué hacer para que trabajen. Están estresadísimos, pero venga, pero es que no llegamos, pero es que vamos a terminar esto y no tenemos tiempo, y es que te tienes que ir a la cama pero no te vas, y es que te tienes que dormir pero no te duermes. Esto pues puede pasar aquí, esa coordinación que sea mala, puede fallar la coordinación, pueden fallar esos mensajes, es decir, que haya muchísimos mensajes, lleguen muchísimos mensajes a nuestros órganos y se saturen las bandejas de los órganos, es decir, cuando tú se te llena el email de mensajes que no abres, llega un momento que la bandeja te dice que ya no recibe más mensajes y es que no recibe más. Eso pasa a veces con los órganos internos, que están recibiendo todo el día notificaciones y llega un momento que dicen que ya no puedo más, que ya está, que ya he parado. Imagínate, el corazón
estás recibiendo todo el día mensajes de aumenta la sangre, aumenta el volumen sanguíneo, trabaja más rápido, venga, que suba ese ritmo de trabajo, que sigas trabajando, ¿qué más? ¿Qué puede pasar? Que aumente tanto la velocidad de la sangre y todo el ritmo cardíaco que tengas hipertensión. Es decir, un aumento de la tensión de manera crónica. Porque como no paras de recibir esos emails, pues ya tienes un aumento de hipertensión. Es algo malo. Pero no porque la menopausia sea algo malo, sino porque en la menopausia pasan estas cosas, que hay un desajuste de estas hormonas que bailan. ¿Por qué? Todo viene por un punto de partida, que ¿cuál es? Que dejamos de ovular. Todos nuestros ciclos menstruales están hechos para que ovulemos, salga un óvulo y ese óvulo pueda o no ser fecundado y podamos reproducirnos, que es una de las cosas básicas del ser humano. Puede pasar que nunca te reproduzcas, puede pasar que te hayas reproducido ya las veces que sean necesarias y puede ser que tus ovarios ya no saquen más óvulos. Entonces, durante un tiempo, a lo mejor un ovario sí saca óvulos porque todavía le quedan y el otro no. Entonces tienes un ciclo sí y un ciclo no, un ciclo sí, un ciclo no. O puede que los óvulos les cueste salir y entonces tengamos que haya 3 meses que no tenemos un ciclo y 3 meses que sí. O 3 meses que no, uno que sí. Porque ese uno que sí es un ovario, un óvulo que ha salido y que va a hacer su ciclo normal. Entonces, en la perimenopausia va pasando eso durante un tiempo hasta que llega la menopausia, que son esos 12 meses sin reglas, porque no hay óvulos que fecundar, ni óvulos que salen para ser o no fecundados. Entonces, en esos 12 meses que ya no hay ciclos, estas hormonas, como no hay ciclos, bajan los estrógenos, porque es natural, no hay óvulos que fecundar, no se producen los ciclos menstruales, descienden un número elevado de hormonas, es decir, la progesterona, que es una de las hormonas cumbres en los ciclos menstruales, los estrógenos, muchas hormonas descienden. Ese descenso de hormonas hace que aquí estos mensajes se vean alterados, porque estas hormonas no solo hacen ciclos menstruales, sino que también hacen otras funciones, que es avisar a nuestro cuerpo de muchas cosas, ¿vale? Pero estas hormonas participaban muy fielmente en sus ciclos menstruales. Tenía que haber melatonina, tiene que haber progesterona, tiene que haber estrógenos, tiene que haber de todo. Como ya están descendiendo y se descienden muy rápidamente, es decir, pues van cambiando de ritmo, a veces sí, a veces no, están un poco alterados. Pues aquí tenemos el problema, que también se nos alteran todos estos mensajes que son de otras cosas que no tienen nada que ver con los ciclos menstruales, que pueden ser hora de dormir, no tiene nada que ver con un ciclo menstrual, pero si se altera la melatonina, va a alterarse la hora de dormir. Entonces, en este tiempo de menopausia y perimenopausia, estas hormonas también se ven alteradas, las que hacen procesos normales del cuerpo, que vas a seguir haciendo aunque no tengas ciclos menstruales. Obviamente tienes que dormir, obviamente tienes que hacer la digestión, obviamente tienes que liberar energía para poder hacer entrenamientos, funcionar, trabajar, cuidar a tus hijos. Pero como se está alterando los ciclos menstruales, se está alterando esto también. Y esto va a hacer que nuestros trabajadores no trabajen bien porque les llegan demasiados emails o porque no les llegan apenas y se hacen vaguitos. Y si no tienen un jefe detrás diciéndole lo que tiene que hacer, pues ya sabes que los trabajadores muchas veces pasamos. O decimos, bueno, pues esto mañana ya. No. Esto se tiene que regular. Entonces, aquí de todo esto, ¿dónde podemos participar nosotros para que esto cambie? Pues aquí, tú eres tú dueña de tu empresa y tú eres la que puedes implementar cosas en tu empresa en todos los niveles para que se mejore tu funcionamiento interno. Es decir, tú puedes ayudar a coordinar mejor. ¿Por qué? Porque tú sabes cuándo te tienes que ir a la cama. Si tú te pones un horario fijo para irte a la cama, ya estás ayudando a que tus glándulas sepan cuándo mandar mejor esos mensajes. Vamos a poner todo el rato el ejemplo de dormir. Si tú ya sabes que cuando te acuestas te relajas un poco antes y se activa tu sistema parasimpático, vas a conseguir que tus glándulas digan, venga, vamos a aumentar la melatonina. Y esa melatonina va a viajar por tu sangre y va a decir a tus músculos que se relajen, va a decir a tu corazón que baje el ritmo, va a decir a tus pulmones que respiren más tranquilos y todo eso va a hacer que te duermas más fácilmente. Entonces tú, si haces cosas en tu día a día, vas a mejorar que se aumente los emails que mandan las glándulas a los determinados órganos para trabajar. Y el funcionamiento entero va a funcionar mejor. Quiere decirse que cuando quieres una empresa exitosa que gane mucha pasta, ¿qué haces? Pues estar tú ahí al pie del cañón. Tú eres la que mandas, tú vigilas a tus glándulas, a tus jefes para que trabajen bien, tú
vigilas muchas veces esos emails, estás en copia de todos los emails, ¿no? Tus jefes están en copia de todos los emails por si pasa algo malo o por si hay una cagada de algún trabajador que no te das cuenta y él se tiene que dar cuenta. Ese jefe, ese es el que dirige todo y el que hace que funcione todo correctamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar dirigiendo nuestra propia empresa en perimenopausia y menopausia para que todo esto funcione mejor. No sé si os ha quedado un poco claro. Quiere decir que no podemos ser vagas, no podemos estar esperando a que todo nuestro cuerpo funcione como funcionaba antes, porque ahora, desgraciadamente, por una serie de cambios que van a haber a nivel de nuestros ciclos menstruales, de nuestro sistema de reproducción, donde va a cambiar y se va a alterar todos esos procesos, hasta que nos adaptemos a esos cambios y nuestro cuerpo se adapte a esos cambios, tenemos que tomar las riendas de la empresa. Tomar las riendas de la empresa implica trabajar para conseguir que nuestros órganos funcionen mejor, que nuestros emails se manden bien, que vigilemos que no haya mucho estrés, que nos vayamos a la misma hora a la cama, que comamos y nutramos a nuestros órganos muy bien para que funcionen súper bien. Si tú quieres que tu corazón funcione, tienes que darle nutrición. Una nutrición correcta, porque si comes todo el día bollos, si comes todo el día azúcares, si comes todo el día grasas, ¿qué van a hacer tus arterias y tu corazón? Taponarse, obstruirse. ¿Y qué va a hacer la sangre? Pues no viajar. Y si no viaja la sangre, no llega oxígeno y al final ¿qué acabamos? Pues con un infarto, con un trombo, que se nos va a algún sitio y nos da un ictus, se va al cerebro y nos da un ictus, o se va a una pierna y nos da un trombo, una trombosis, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas formas de trabajar para que tu empresa funcione bien. Puedes trabajar desde ayudar a los trabajadores a implementar cosas en su vida que le mejoren, es decir, mejorar tus órganos. Si tú mejoras tus órganos, van a ser capaces de trabajar mejor y más tiempo, aunque haya cosas malas por encima, porque los tienes ya educados en trabajar bien. Si tú mejoras ese sistema de envío de emails a través de cosas que implementas en tus jefes para que manden bien esos emails, vas a mejorar también ese trabajo. Si tú trabajas para que tus jefazos no estén tan estresados, van a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque todos los cambios que hagas en tu empresa van a ser para mejor, siempre y cuando los hagas pensando en que funcione mejor esa empresa. Espero que te haya quedado claro un poco a lo que me refiero con mejorar tu empresa de bienestar, es decir, mejorar todo tu cuerpo entero, tanto desde los jefes que mandan todas las informaciones, hacer limpiezas, mejorar las bandejas de recepción de emails, mejorar nuestras hormonas, como, pues lo que te digo, melatonina. La melatonina se activa de manera natural en nuestra vida desde que somos pequeños, porque es a partir de los ritmos circadianos que se ven de noche y día, noche y día. Para que en la noche llegue y nos durmamos, tiene que activarse la melatonina. Pero para que se active la melatonina, tiene que, por ejemplo, haber sol. Tenemos que haber visto el sol. Si nosotros ahora que, por ejemplo, llega el otoño y cada vez el invierno, los días se hacen más cortos, llegamos a un punto en el que, por ejemplo, no vemos casi el sol, ¿creéis que la melatonina se va a funcionar bien? Pues no. ¿Qué podemos hacer para ayudar nosotros a que esa melatonina salga bien como dueñas de la empresa? Pues a lo mejor obligarnos a asomarnos a la ventana desde el trabajo 5 minutos diarios, que nos dé el sol en la cara, que nos dé el sol en el cerebro, para que esos procesos que tienen que generarse de manera natural los forcemos un poquito, ¿vale? Para esto, ¿qué tenemos que tener? Información. Y como siempre digo, mi frase favorita, la información es poder. Pero el poder sin acción no sirve de nada. Así que os propongo que después de estos podcasts, con esas partes que va a haber en cada uno de ellos de trabajo personal, trabajo de mejorar un poco nuestros síntomas, de mejorar un poco nuestras rutinas del día a día, nuestros hábitos de vida, vais a mejorar también vuestros procesos a nivel hormonales y de vuestra empresa. Así que espero que estéis muy contentas de haberme encontrado, de haber encontrado este podcast en los que vamos a hablar cada día de hormonas diferentes, de cómo trabajarlas, de cómo mejorarlas. Ahora ya sabéis lo que es nuestra empresa hormonal, cómo funciona, cómo podemos mejorarla. Y nada, ahora vamos a hacer una mini práctica final para que trabajemos un poco mejor en esa empresa y mejoremos un poco nuestro nivel general, ¿vale? Vamos a mejorar un poco todos nuestros procesos. Cada día os voy a implementar algún pequeño cambio, alguna pequeña rutina que metáis en vuestros días a días para que lleguéis dentro de unos meses después de estos podcasts y vuestro cuerpo haya mejorado, sepáis cómo controlar un poco más esas hormonas, cómo mejorar que cada hormona funcione mejor sin tener que
pues eso, sufrir por el camino todos esos síntomas que vienen derivados de una mala gestión de esta Vale, empresa. Chicas, la práctica de hoy es súper importante y el primer consejo que os voy a dar dentro de este podcast es implementar un pequeño hábito nuevo que va a ser el journaling o apuntar en una agenda, en un cuaderno que tengáis, compraros uno bonito que os motive, si tenéis uno en casa decorároslo, pero que sea una motivación, lo podéis llevar siempre en el bolso, lo podéis tener siempre cerca de donde desayunéis o donde vayáis en la cama, en la mesita de noche antes de acostaros, y lo que tenemos que hacer es trabajar en escribir lo que sea, ¿vale? Podemos tener un guión desde escribir una serie de preguntas que te puedes hacer cada día para tener un tema y no tener que estar pensando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el día de hoy podemos empezar a escribir cómo me encuentro, ¿vale? Vamos a escribir cómo me encuentro, la primera pregunta que nos vamos a hacer hoy. Vamos a dejar rienda libre un poco a nuestra mente. Quiero que simplemente cuando escribáis, si bien vais a escribir lo que os salga o bien vais a ir contestando a preguntas que podemos ir haciéndonos cada día diferentes, quiero que siempre antes de escribir os toméis un segundo para respirar, para soltar toda la tensión que tengáis del día, si lo estáis haciendo por la noche, o para respirar por la mañana y abrir toda esa capacidad que tenemos, despertarnos, activarnos y poder escribir con calma, con tranquilidad y con paz. Y dejar que se abra un poco todo en nuestra mente y todo en nuestras emociones para canalizar en esa escritura a mano, tiene que ser, porque ya se sabe a nivel científico que cuando escribes a mano se liberan muchísimas más sustancias químicas y hormonas que nos ayudan a mejorar, a calmarnos, a relajarnos, a bajar nuestros niveles de cortisol. Entonces es importante que siempre sea escrito a mano, no vale en el móvil, porque no tiene el mismo poder, ¿vale? Entonces, nos paramos, respiramos, nos podemos poner la mano en el pecho, la mano en la tripa y en el pecho, podemos simplemente dejar sueltas las manos y relajarnos y vamos a respirar 3 veces. Inhalo, lo más largo, lento y profundo que podáis y exhalo. Inhalo y exhalo. Una más, inhalo. Y exhalo. Muy bien, y ahora con los ojos cerrados, si se puede, vamos a seguir con esa respiración y nos vamos a hacer esa pregunta que acabamos de hacernos. ¿Cómo me encuentro yo hoy? Y dejando la respiración libre, intentar dejar que fluyan vuestros pensamientos, no los forcéis, no intentéis forzar una situación en la cabeza de estar pensando, no, simplemente hacéis la pregunta y esperáis a ver qué pasa. Si no sale nada, volvemos a preguntarnos, no hay problema, no hay prisa. A lo mejor los primeros días, como siempre os digo, no todo es perfecto y bonito como sale en las redes sociales o como sale en las historias, no, es que a lo mejor el primer día no escribes más que una frase. ¿Cómo me encuentro hoy? Bien, y ya está, o sea, y así, y punto. O fatal, ¿vale? ¿Y fatal qué? Vale, pero no te sale nada más. Pues bueno, no pasa nada ese día, déjalo en fatal. Al día siguiente vuelves a hacer este ritual de respirar 3 veces y volverte a hacer la pregunta, ¿cómo te encuentras hoy? Y vuelves a decir fatal. Y entonces ya dices, vale, sigues con los ojos cerrados y pones, te preguntas a ti misma como si fueras tu mejor amiga, esa amiga que no te juzga, que te escucha y que te pregunta y te hace preguntas como para que tú reflexiones. Quiero que tú misma tengas tus 2 amigas, tú y tu amiga maravillosa, feliz, contenta, que si no la tienes que encontrar en algún momento de tu vida, pero que si la tienes, piensa en ella y piensa en lo que ella te diría. Pero cariño, ¿por qué estás fatal? ¿Qué te pasa? Pues pregúntate y ten la misma amabilidad y cariño que te trataría ella y trátate tú también a ti misma así. Y entonces te dices, ¿cómo me encuentro hoy? Fatal. ¿Y por qué te encuentras fatal? Pues mira, me encuentro fatal porque me he peleado con mi pareja, me he peleado con mis hijas, me he peleado con mi jefe, porque mi jefe no me para de presionar, y empieza a escribir. Y suéltalo, y suéltalo, y suéltalo, y vacíate, y vacíate. Y libera, canaliza tus emociones, todo lo que estás acumulando de los días y del día entero, canalízalo escribiendo. Al principio, lo que te digo, te puede costar mucho.
Habrá momentos en los que no te salga nada y que no puedas canalizar bien, pero habrá otros momentos en los que canalices espectacular. Habrá momentos en los que en un minuto hayas terminado porque tu día haya sido tranquilo y momentos en los que necesites 10 minutos para evacuar toda la mierda que tienes dentro. Pero esto va a ayudar a vaciar tu basura interna, es decir, todos esos emails que se quedan en la bandeja de entrada, todos esos mensajes de gente que no te gusta, mensajes tuyos mismos propios de no llegas a todo, es que eres lo peor, es que no lo consigues. Todo eso tiene que también ir vaciándose, porque si no estamos ejerciendo una presión demasiado gorda a nosotras mismas, la que nos ponen los demás y las piedras que nos ponemos nosotros. Entonces, si llevamos una mochila y en esa mochila metemos de todo y no soltamos nada, al final no hay Dios que lleve esa mochila. Es que no vas a poder llevarla ni medio segundo. Con lo cual tenemos que vaciar cosas de la mochila. ¿Cómo las vaciamos? Pues a través de este tipo de prácticas. En este caso os pido encarecidamente que esta semana empecéis con esta práctica. Cogeros ese cuadernito, si no lo tenéis, compraros ahora uno cerca de vuestra casa, un boli que os guste, tenerlo siempre con vosotros y empezar a soltar todas esas cosas que no os atrevéis a soltar a vuestras personas cercanas, con quien os habéis peleado, con quien a lo mejor no te apetece, y si le soltarías a una amiga o ni siquiera le soltarías a una amiga, solo te lo sueltas a ti misma. Si no quieres que se quede escrito, luego tú puedes hacer tus propios rituales, que sea quemar ese mismo papel, tirarlo a la basura, triturarlo en una trituradora de estas para que nadie más lo pueda leer, pero tú has soltado todo lo que tienes en tu cabeza y estás vaciando tu procesadora interna, que es esa computadora que tenemos, ese ordenador que nos funciona en la cabeza, y estamos cada día vaciando un poquito nuestro sistema para que no colapse, porque si no vamos a colapsar muy a menudo. Y en esta etapa de menopausia y perimenopausia, como os decía, hay tantos cambios, hay tantos desajustes que no vamos a poder ser capaces de gestionarlo. El cortisol, que es lo que veremos en el tercer capítulo, sube de manera exponencial en esta etapa porque va relacionado 100% con los estrógenos y la progesterona. Entonces, cuando bajan estas hormonas, el cortisol va a subir. Si nosotros no tenemos mecanismos que nos ayuden a controlar ese estrés, se nos va a disparar. Entonces, simplemente práctica de esta semana, 3 respiraciones y escribir en vuestro cuaderno y haceros preguntas, trataros como si fuerais vuestra propia mejor amiga que os está hablando de manera cariñosa, respetuosa y que os intenta ayudar a liberar. Practicar y me contáis, hacerlo un par de días y escribirme qué pasa. Contarme si sois capaces de escribir algo, si no, si estáis bloqueadas, si os habéis puesto a escribir y el primer día habéis soltado todo lo más grande. Tengo pacientes que es que te lo dicen, joder, es que no me imaginaba lo que tenía dentro. He empezado a soltar y a soltar y a soltar y es que he llenado casi el cuaderno entero. No podía parar. También puede pasar eso, que de repente encontréis un canal brutal para canalizar todas esas emociones negativas, esas emociones de dolor o incluso positivas, ¿eh? También podéis escribir en vuestro cuaderno cosas positivas. Por ejemplo, podéis escribir, en vez de ¿qué tal estoy hoy?, podéis escribir 3 cosas que agradezco a la vida. Pues, por ejemplo, empezáis a escribir sobre esas 3 cosas que agradecéis a la vida. Entonces, simplemente podéis hacer millones de cosas. Podéis mirar en mi Instagram, que también estará allí, Vibrant Woman Salud. Podéis mirar en YouTube, que también hay vídeos que también tenemos como para ayudar en este journal y en escribir un poco mejor y más abiertamente. Y bueno, pues con todo esto espero que os sirva para trabajar con vosotras mismas y empezar a canalizar energía. Necesitamos canalizarla porque si no, sobrecargamos, os lo digo de verdad. Y en esta etapa es muchísimo más fácil, así que no pienses que es una tontería, empieza a hacerlo y cuando lleves unas semanas me cuentas, por favor. Manda este vídeo, a este enlace, a este podcast, a todas tus amigas que creas que lo necesitan, a todas esas personas que creas que puede venirles bien esta información, que les puede ayudar en sus etapas, que estén cerca de la edad y puedan empezar a trabajar antes de que llegue la menopausia y esos síntomas tan poco llevaderos muchas veces que tenemos. Y cualquier duda, cualquier pregunta, escribirme en comentarios, yo os leo, os intento contestar y si no os contesto, os contestaré en algún vídeo próximo, seguro, o haremos un vídeo especial en YouTube o lo que haga falta. De verdad, intentar transmitirme lo máximo posible si lo que cuento os llega bien, si entendéis bien los ejemplos, si son claros, si os molan las analogías que hago entre la empresa y nosotras, si queréis que cambie. Contarme un poco porque al final yo soy un ser humano igual que vosotras
También vivo mis procesos de colapsar, de trabajar. Todas estas técnicas las implemento primero en mí, antes que en mis pacientes, después en mis pacientes y después ya cuando veo que funcionan y son eficaces, os las transmito a todas a través de estos canales de difusión que tenemos tan maravillosos que son las redes sociales y que si los usamos bien son súper potentes. Así que espero veros en el siguiente podcast, en el siguiente capitulito y que me contéis qué tal, de verdad. Darle mucho amor, por favor, compartir y ayudarme a seguir creciendo como estáis haciendo hasta ahora. Buen día y empezar ya a escribir, compraros ese cuaderno o haceros con él en casa si lo tenéis. Empezar ya, ahora mismo, no lo dejes más y empieza. Nos vemos en el siguiente capítulo.